Una investigación de campo o estudio de campo es un tipo de investigación en la cual se adquieren o miden datos sobre un suceso en particular, en el lugar donde suceden. Es decir, que el investigador se traslada hasta el sitio donde ocurre el fenómeno que se desea estudiar, con el propósito de recolectar información útil para su investigación. Ejemplos de investigación de campo serían los biólogos, que toman datos de un zoológico, los sociólogos, que toman datos de interacciones sociales reales, o los meteorólogos, que toman datos del clima en una ciudad. Por un lado, con la investigación de campo se puede recopilar datos con el objetivo de ampliar los conocimientos para realizar un estudio. Por otro lado, se puede utilizar la información obtenida con fines prácticos, realizando diagnósticos y proponiendo cambios para modificar algún tipo de situación indeseada. Asimismo, la investigación de campo le brinda la posibilidad al investigador de tener una comprensión más amplia de los datos obtenidos, ya que conocerá de primera mano las condiciones reales mediante las cuales se obtuvo dicha información, pudiendo modificarla o revisarla si surge algún tipo de duda. En este video te explicaré las características, técnicas y te daré ejemplos de investigaciones de campo. Si quieres aprender más, visita el enlace de la descripción en lifeder.com. Características de la investigación de campo. Algunas de las características más importantes de una investigación de campo son las siguientes. Ubicación. Las investigaciones de campo son efectuadas en el lugar donde ocurre el acontecimiento, que va a ser estudiado por el investigador, teniendo este que trasladarse hasta allí para capturar los datos necesarios. Fuentes originales. El investigador tiene la posibilidad de recabar los datos directamente en el lugar de los acontecimientos, lo que le otorga mayor dominio tanto en la esencia como en la cantidad de los mismos. Obtención de datos. La obtención de los datos necesarios para llevar a cabo la investigación se puede realizar mediante la observación, la interacción con los sujetos de estudio, utilizando encuestas o entrevistas y también remitiéndose a información existente. Tiempo y costos. Debido a que para este tipo de investigación resulta necesario efectuar una recolección de datos en el lugar de los hechos, el tiempo y los costos de la misma pueden llegar a ser elevados. Técnicas de investigación de campo. Las técnicas de investigación de campo son las técnicas mediante las cuales el investigador efectuará la recopilación de datos que necesita para su investigación. Es la forma en la cual se hará la obtención o captura de información en el lugar de los hechos. Debido a la gran diversidad de fenómenos o sucesos que pueden ser estudiados utilizando la investigación de campo, existen diferentes tipos de técnicas que permiten la recopilación de información, las cuales están basadas en el tipo de datos que se deben obtener. A continuación se exponen las diferentes técnicas utilizadas para llevar a cabo una investigación de campo. Experimentos de campo. La utilización de experimentos de campo permite observar cómo se desarrollan los comportamientos de los sujetos estudiados en su hábitat natural, al introducir una variable ajena a este, posibilitando al investigador la obtención de datos de primera mano al observar de cerca las reacciones que intenta investigar. No obstante, si los sujetos notan que están siendo estudiados, es posible que cambien su naturalidad en el comportamiento, perdiendo así la objetividad del estudio. Los datos recogidos mediante la utilización de experimentos de campo son del tipo cuantitativo. Observación. La técnica de la observación puede aplicarse de dos formas distintas. Una de ellas es de manera pasiva, donde el investigador se limita a observar a los sujetos de estudio desde afuera, y la otra es participante, involucrándose en el grupo de estudio y compartiendo con estos sus experiencias. Dependiendo de la técnica utilizada para llevar a cabo la investigación, los datos que se recogerán varían en su tipo. En el caso de la observación pasiva,
los datos recogidos serán de tipo cuantitativo y en la observación participante, cualitativos. Encuesta. La técnica de encuesta se realiza mediante la utilización de un cuestionario, hecho que permite alcanzar a una gran cantidad de personas al mismo tiempo, sin la obligación de entrar en contacto con ellas, ya que puede ser entregado por cualquier medio, tanto digital como físico. Entrevista. En la entrevista, el investigador se encuentra con el sujeto de estudio de manera personal, realizando preguntas para obtener información. Gracias a esto, el tipo de información que se obtiene es muy detallada, ya que el investigador puede ahondar en las preguntas que crea necesarias para obtener la información. Para su ejecución existen dos formas de entrevistas. La entrevista estructurada, que consta de una guía de preguntas previamente confeccionada, y la entrevista no estructurada, donde el entrevistador va formulando preguntas para llegar a la información que necesita, a medida que va hablando con el sujeto. Historias de vida. Este tipo de técnica se utiliza para obtener información acerca de la forma o modo en que vivía alguna comunidad en un determinado periodo de tiempo. Para realizarla se puede valer de relatos e historias obtenidas de diferentes personas o también de archivos históricos encontrados en medios de comunicación, periódicos o cartas, entre otros. Grupos de discusión. Cuando se utiliza una técnica de grupos de discusión, la información obtenida es de tipo cualitativa. Además, puede ser utilizada como complemento de la entrevista, permitiendo obtener datos acerca de la estructura social o el tipo de corriente ideológica que posee el grupo de personas estudiadas. Ventajas y desventajas de la investigación de campo. Como en la mayoría de las investigaciones, la investigación de campo cuenta con una serie de ventajas y desventajas. A continuación, se listan algunas de las más importantes. Ventajas. Gracias a que en la mayoría de los casos la información es tomada en el lugar donde naturalmente ocurren los hechos que se desean investigar, el investigador conseguirá datos sin ningún tipo de adulteración y tendrá un mayor conocimiento de las variables aplicadas. Además, permite que el investigador obtenga un mayor grado de entendimiento de la situación real que se desea estudiar. Desventajas. Una de las desventajas más importantes de este tipo de investigación tiene que ver con el alto costo económico que conlleva realizar una investigación de campo, ya que el investigador tiene que trasladarse en varias oportunidades al lugar de estudio. Otra desventaja es el tiempo que se necesita, ya que para lograr una buena cantidad de datos se necesita observar, encuestar o entrevistar a varias personas durante algunos días. Ejemplos de investigación de campo. Algunos ejemplos de investigaciones de campo pueden ser los siguientes. La zoonosis del SARS-CoV-2. A partir de investigaciones realizadas en China, se sabe que el virus SARS-CoV-2 se transmitió a través de zoonosis desde murciélagos. Para ello, los investigadores tuvieron que realizar una investigación de campo, tomando datos de murciélagos de cuevas chinas y otras del sudeste asiático. Investigaciones con ballenas varadas. Para conocer cuál es la causa de que las ballenas se queden varadas, es necesario acudir a las playas donde ocurre el suceso y tomar datos. Intel y el consumo en Europa. En 2002, Intel, a través de su subsidiaria People and Practices Research y bajo la batuta de la antropóloga Genevieve Bell, buscaba una manera eficiente de mercadear en Europa. Visitaron 45 hogares de pequeñas, medianas y grandes ciudades en 5 países de Europa durante 6 años, concluyendo que no era posible hablar de una sola Europa y que cada país tiene su idiosincrasia. Sin embargo, la investigación de campo logró levantar la suficiente data para un mercadeo más efectivo en cada país del viejo continente. Invasión de animales durante el confinamiento. España.
En 2020, muchas ciudades de España reportaron cómo animales propios del campo y zonas rurales se adentraron en la ciudad, siendo totalmente inusual. Jabalíes en Madrid o Barcelona, cabras en Albacete, corzos en Valladolid e incluso un oso en un pueblo de Asturias. Este fenómeno ocurrió durante la época de confinamiento debido al virus respiratorio que afectó al país, al igual que al resto del planeta durante este año. Los investigadores de campo observaron que el motivo se debía a la reducción de personas humanas en la calle, una menor contaminación y polución, así como menos ruidos o peligros directos como automóviles. A su vez, reportaron que una vez que finalizase la etapa de confinamiento y se recuperase la actividad habitual, los animales irían abandonando los núcleos urbanos a entornos más propicios para su supervivencia, algo que ya ocurrió en otras zonas donde se dio el mismo fenómeno, provincia de Hubei. Estudio del comportamiento de los turistas en Ciudad de México. Para llevar a cabo el estudio se puede realizar una investigación de campo, utilizando la técnica de la observación pasiva, en donde el investigador recorre zonas de la ciudad donde más influencia de turismo exista, observando el comportamiento de los turistas y recolectando datos para la investigación. Estudio del estado de aceptación de una compañía de servicios de Internet en Rosario, Argentina. Una de las maneras de llevar a cabo este estudio es distribuyendo una encuesta en diferentes barrios de la ciudad, ya sea de forma física o por correo electrónico, y efectuando una serie de preguntas que puedan servir como información para conocer el estado de aceptación de la compañía en distintas locaciones de la ciudad. Estudio para conocer la satisfacción de los clientes de una compañía de telefonía móvil. En esta situación, se puede utilizar la técnica de la entrevista, realizándolas tanto a clientes que compran productos de la empresa como a clientes que hacen reclamos, logrando así obtener un panorama general de la situación. Observación del estado del tráfico en una avenida principal. Este estudio puede ser realizado utilizando la técnica de observación pasiva, obteniendo datos de la cantidad de tráfico de la avenida en diferentes horarios y días. De esta manera se puede obtener una perspectiva real de los congestionamientos que allí suceden.